Bienvenido, maestro Mario Bensecri, a Proyecto Memoria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Es un placer estar contigo después de tanto tiempo que no nos veíamos. Así es. Maestro Bensecri, ¿cómo comienza su ya muy larga carrera en la música? ¿Cuándo nace ese bichito de Bien, interés? comienza todo hace 77 años atrás. Yo tenía 10 años y decidieron en casa que mi hermana estudiara piano. Entonces, para que no fuera sola al conservatorio, dijeron, bueno, ya que hay un violín en casa, que el nene estudie violín. Era común en esa Era época, muy ¿no? Como común en una esa época. obligación En casi, todas las ¿no? casas había un piano o algún otro instrumento, y en casa había un piano y un violín. Así que yo empecé con el violín a los 10 años, empecé poco a poco con Sebastián Cambón, luego estudié con Jerko Spiller, llegué a tocar bastante bien, grabé disco con el trío estable de Rosario, con Efraín Paeschi y Pedro Farrugia, un disco que incluía el trío número 2 de Shostakovich y el trío número 2 de Llaneo, Luis Llaneo, que justamente mi primer contacto orquestal, no con orquesta, porque yo iba mucho al Colón, yo era muy melómano ya de chico, desde los 14 años que hacía la fila toda la noche para conseguir un abono más o menos bueno allá arriba de todo, en el Gallinero. Y a los 17 años yo entré en la recién formada, yo fui parte del grupo fundador, digamos, de Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio del Estado, era entonces, no era todavía Radio Nacional. Esa orquesta era dirigida por Luis Llaneo y era una muy buena orquesta, tuvo elementos magníficos que luego estuvieron reflejados en orquestas no solamente de nuestro país, sino también de otros países. Antes de seguir adelante, el hecho de pertenecer a una familia de la colectividad judía, siempre tan asociada con la música, ¿tuvo una influencia o un significado importante para la elección? ¿O en realidad en Buenos Aires en esa época la afición por la música estaba muy, muy extendida? Yo nunca lo asocié a nada que no fuera la música en sí. No, nunca pensé en nada de eso. Ujú. No, porque en general hay muchos músicos judíos, especialmente en el campo del violín, ¿no? De una gran trascendencia a Claro, nivel pero eso universal. nace sobre todo en Rusia y en Polonia, donde los judíos estaban muy sojuzgados. Haifetz tuvo que pedir el padre un permiso especialísimo para poder llevar el hijo a estudiar a San Petersburgo, porque no lo dejaban por ser judío, y había un cupo de judíos para entrada en cada ciudad. Y eso que generaba un desafío especial, Claro, un digamos. desafío especial, y era una forma de ascenso social. Ujú. Y acá en el caso de la Argentina, esta historia que usted nos cuenta está entre fines de los 40, ya década de 1950. Claro, sí, El tango era muy importante en Buenos Aires, de hecho los 40 era la época de oro. efectivamente. ¿Estaba la tentación de ser violinista de una orquesta típica o en su caso nunca se dio? No, yo durante 7 años toqué en orquestas típicas. Ah, sí. No grandes orquestas típicas, porque yo no quería un compromiso serio de mucho tiempo, pues yo quería estudiar clásico. Pero la orquesta típica me ayudaba a ganar el dinero para poder seguir estudiando el clásico. Así que para mí fue muy bueno. Y recuerdo con mucho cariño a la orquesta típica de Alberto Marino, Sí, cantor, muy un conocida. muy buen cantor, un tenor de primer orden. Y para mí el tango es algo, un idioma propio. Hoy sigue existiendo este vaso comunicante, ¿no? Entre los músicos que hacen clásico, especialmente de cuerda, Efectivamente, y sí, sí. tocan tango, ¿verdad? Sí, Es sí, una sí. alternativa Sí, sí, laboral sí, es una también. alternativa laboral. Estábamos hablando entonces de la Orquesta Juvenil de Radio del Estado. ¿Y cómo fue el ingreso a esa orquesta? ¿Qué maestros Bueno, tuvo el allí? ingreso se hizo por concurso. Yo recuerdo que fue un concurso, pero tremendo, porque yo escuchaba preludiando cuando estábamos esperando para pasar a rendir el concurso. Este tocaba Paganini, aquel otro Brahms, el otro. Era un nivel enorme.
Yo entré tocando el segundo de Bartók. Casi nada. Sí, sí. No, era muy alto nivel. Y así sonaba muy, muy bien. ¿Dónde se presentaba esa orquesta? En la Facultad de Derecho, al igual que la Orquesta Sinfónica de Radio del Estado. Bien, el ciclo legendario del Salón de Actos. Claro, sí, sí, sí. Y ese ciclo se terminó por ahí del 59, 60. Ujú. Y luego la facultad no tuvo prácticamente ninguna actividad musical hasta que la reabre la Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, entonces, que fue creada por mí. Bien. Un poco a imagen y semejanza de lo que yo había vivido en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio del Estado. Justamente hace un rato conversábamos que en ese salón de actos de la Facultad de Derecho, de ese ciclo que entonces se llamaba Ciclo de Grandes Conciertos y hoy se sigue llamando así, donde está la orquesta juvenil que usted creó, había un director, Bruno Bandini, que es uno de los que más estrenos hizo en la Argentina, y los estudiosos dicen que usted está cabeza a cabeza con Bruno Bandini en Él era esa un muy buen aptitud director, para dar a conocer un unas muy nuevas buen nuevas. director que dio a conocer cantidades de obras desconocidas en nuestro país. Yo lo admiraba mucho, iba siempre a los conciertos de la Facultad de Derecho, iba a la Facultad de Derecho, al Colón, por supuesto, no me perdía nunca la Filarmónica, la Sinfónica Nacional, y los domingos a la mañana no me perdía un concierto de la banda de la Policía Federal, que era extraordinaria, y que iba por distintos cines de la ciudad, el Cine Roca, el Cine Pueyrredón, etcétera, que hoy día son o bingos o templos Claro. evangélicos o supermercados en el mejor de los casos. Eso es uno de los aspectos que marcan, digamos, los cambios de época. Estamos hablando de Claro. 70 años de distancia. ¿En qué otros aspectos cambió la vida cultural en general y musical en particular aquí en Buenos Aires? En buenos y malos aspectos. En buenos aspectos en cuanto hay mayor fluidez en la difusión, pero en malos aspectos en que la música clásica prácticamente es inexistente en los medios masivos de difusión. Y no lo era en aquella época. No lo era en aquella época, yo me acuerdo, abría cualquier diario y tenía una página casi entera donde habían los 13 o 15 conciertos por día que se daban en la ciudad. Y uno tenía para elegir. Hoy día el ciudadano no tiene opción de elección. Pese que hay actividad musical. Hay una bastante actividad intensa. musical, pero el mundo mediático está dominado por marketineros ignorantes que no saben para nada la cantidad de gente que puede arrastrar la música clásica. Como a ellos no les gustan, ¿a quién le gusta? A nadie. Se lo considera un fenómeno minoritario y Claro, no se lo aprecia minoritario sus para gente potencialidades. mayor, gente rica en lo posible, y son puros mitos. Es un prejuicio. Son prejuicios, son prejuicios. Y ellos no se dan cuenta, por ejemplo, que el Teatro Colón está lleno promedio 5 días a la semana. Son 3.000 localidades, son 15.000 espectadores. Ujú. La Sinfónica Nacional actúa en el Centro Cultural CCK. Son 1.900 localidades, está siempre lleno. La Sinfónica Juvenil también actúa en el CCK y siempre tenemos lleno hasta la tercera bandeja. Antes de avanzar hacia la creación suya hace 30 años de la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, me gustaría volver a ese momento inicial de su carrera, donde usted era violinista en esa orquesta juvenil de Radio del Estado, y preguntarle si ya estaba la idea de ser director de orquesta o no, y en su caso, ¿cómo aparece? Nunca. Ujú. ¿No? Yo soy de los que dejan que las situaciones fluyan. Y en mi caso fluyó de una manera increíble. Todo empieza así. Inconscientemente, como yo era muy melómano, me gustaba ir a los conciertos. Después leía al día siguiente la crítica. Qué mal que estuvo esto, qué bien que estuvo aquello. Y yo quería saber por qué decían que estuvo mal esto y estuvo bien aquello. Entonces empecé a comprarme partituras para seguir simplemente
como quien sigue una obra de teatro leyéndola al mismo tiempo, la música. Y molestaba muchísimo en el Colón porque me llevaba una linternita para... Era imposible, ya me odiaban. Y un día yo estaba tocando, yo era concertino en ese entonces de la orquesta juvenil, que ya Luis Llaneo había sido reemplazado por Teodoro Fuchs. Y Teodoro Fuchs dice, chicos, yo quiero ir a la sala para escuchar un poco la orquesta. ¿Quién se atreve a dirigir un poco? Y yo, cara dura, como ya tenía una cierta costumbre de no leer, sino de seguir, digamos, partituras, dice, maestro, si quiere yo pruebo. Entonces yo fui, me senté, me puse frente a la orquesta y dirigí algunos compases. ¿Se acuerda de qué obra era? Sí, las danzas sagradas y profanas de Debussy para arpa y orquesta. Y cuando vuelve al podio, me dice, chico, usted tiene condiciones, no quiere estudiar. Pero a mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza que una eminencia como Teodoro Fuchs me quisiera a mí de alumno. Y ahí empezó todo. ¿Cómo era la historia de Teodoro Fuchs y la razón por la cual él trabajaba en Argentina? Porque él no había nacido aquí. Claro, él era alemán, estudió en Berlín, fue compañero de Karajan y luego con el nazismo él cayó en un campo de concentración. Y me contaba el maestro Spiller que un día él era de un físico muy menudito, muy menudo, no sé cómo pudo pasar por debajo de una de las rejas del campo de concentración y huir. De ahí se fue a Turquía y de Turquía vino a la Argentina. Claro, generalmente se daban esas triangulaciones, Claro, no era sí, posible sí, venir de manera Claro, porque directa. no era posible venir de Alemania directamente, porque no dejaban salir a los judíos. Y en ese momento de bifurcación, digamos, ¿no? ¿Estaba con el violín el sueño de ser un solista del instrumento o de ser un músico de orquesta? Y ahí se produce, digamos, un viraje en su carrera. Mi sueño era ser solista. Yo di de recitales, toqué la sonata de César Franck, el segundo de Bartók, lo toqué también con piano en público. Tocaba Las Brujas de Paganini, Caprichos, etc. Es decir, estaba en mis planes básicamente llegar hasta donde yo pudiera. Yo nunca me he puesto una meta rígida, sino que me pongo deseos y a veces se cumplen, a veces no. En relación a la dirección, ahí comienza, digamos, una carrera ya sostenida de estudio, de posibilidades de presentación. Y ahí ¿qué dificultades empiezo yo a estudiar presentan? con Teodoro Fuchs. Al año yo empiezo a ser asistente de la orquesta y el maestro Fuchs viajaba bastante porque actuaba mucho en el interior y en el exterior y me dejaba entonces a cargo de la orquesta. Para mí fue una práctica invalorable. Luego de eso, una vez, recuerdo, él tenía unos conciertos en Perú y coincidía con la preparación de una ópera que se hacía en el Teatro Cómico, creo que era que se llamaba, para la organización de conciertos de cámara que dirigía la señora Clara Gorelov. Ajá. Una organización que yo recuerdo haber sido socio de esa organización pagando 15 centavos por mes. Porque era así, para los estudiantes ponían precios ridículos para que uno pudiera asociarse. Y escuchar el ciclo completo de los cuartetos de Bartók, por ejemplo, ahí. Y estábamos preparando una ópera que era de Pergolesi, el maestro de música, para esta asociación. Cimarosa. No. La de Pergolesi. La de Pergolesi. Hay otro maestro de música de Cimarosa, que es un unipersonal, diríamos. Sí. No. Esta es una ópera de Pergolesi y yo preparé la orquesta porque él estaba en el exterior, él vino, hizo un ensayo, el general,
y la representación, y salió todo muy bien. La gente estaba toda muy contenta y súbitamente aparece una posible repetición en el Teatro Auditorio de Mar del Plata. Bueno, a ver, los maestros internos, quienes habían preparado la ópera, que la conocían. Estaba, creo que Taurielo, no podía, estaba de apuntador en Wagner, creo. Luego había alguien más que había intervenido, tampoco podía. ¿Y quién sabía la ópera? Y Benseque. Entonces, cautamente me pidieron que hiciera un ensayo con una especie de general o pregeneral, y se vino la directiva de concierto de cámara a ver qué desastre hacía este chico. Y el resultado es que mi estreno como profesional, porque yo había ido dirigiendo en uno que otro concierto alguna obra, unas piezas para cuerdas de Hindemith, etcétera, en varios conciertos. Pero esto ya era una responsabilidad mayor, una ópera además con cantantes y de nombre. Recuerdo que estaba Víctor de Narqué, no recuerdo la soprano, que era muy buena también. Y aquí esta experiencia como director de ópera, que siempre se considera que es distinta de la de ser director sinfónico, ¿son realmente dos especialidades? ¿Cómo convivieron en su caso? Son diferentes especialidades, pero yo hago ambas especialidades. Estoy más volcado a lo sinfónico, pero con la juvenil, para mí, dentro del plan de estudios que significa lo que tienen que tocar los chicos en la juvenil, yo incluyo una ópera por año, siempre. Así es como hemos hecho Nabucco, Aida, Caballería y varias otras. También en un momento de su carrera usted fue director musical del Ballet del Colón. Exactamente. Y eso también es una especialidad, ¿cómo funciona? Porque es algo que Claro. no se reeditó después de esa manera, ¿no? Porque en esos casos es como música muscular. Es música donde uno tiene que estar muy atento al salto del bailarín o las piruetas de la bailarina, para poderle dar el tempo exacto que le resulte cómodo a sus músculos. Pero con el canto también puede pasar algo similar. Con el canto también pasa algo similar. Un cantante aparece en una función, puede ser nervioso y canta todo más rápido que lo que cantó siempre. O lo contrario, de repente se siente muy pleno y empieza a tirar hacia atrás todo para sentirse más expresivo. Y uno tiene que ir con él y tratando de guiarlo siempre, de volver al lugar debido. Bien. Cuando uno lee su biografía, aparecen algunos nombres rutilantes con los cuales usted tuvo contacto. Voy a mencionar dos para que usted nos comparta sus recuerdos de ellos. Uno es Pierre Dervaux, en París, y el otro es cuando usted gana el concurso Mitrópolis y tiene contacto con Leonard Bernstein. ¿Cómo fueron esas dos personalidades en su caso? Pierre Dervaux era una personalidad dura, pero muy afable, pero era el típico mandarín francés. El profesor francés en esa época no admitía ningún tipo de observación o de repregunta, sino que lo que quería era el acatamiento. Pero era muy buen profesor y yo aprendí muchísimo con él. También estudié con Igor Markevich, a quien le debo también muchas de mis enseñanzas. ¿Tenía el mismo perfil así también o no, era más totalmente flexible? Opuestos. Totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Y entre los dos yo tuve que ir, una vez que terminé mis estudios, que yo tuve la licenciatura en la École Normale de Musique, con Dervaux, porque si Dervaux llegaba a enterarse, siendo yo alumno de él, que había ido a hacer un curso con Markevich, al año siguiente me echaba. Ajá, ya había sucedido con otros. Así que sabíamos lo que se podía y lo que no se podía. Mientras que Leonard Bernstein, una personalidad muy abierta, muy generosa, muy ocupado. El contacto no fue tanto como yo hubiera deseado, porque él volaba siempre de un lado para otro, pero una persona maravillosa que sabía mucho de música, tenía un oído estupendo
y siempre daba el consejo justo. ¿Qué opinión le merece la música que compuso Bernstein? Es música maravillosa. Me encanta, me encanta. Yo quería hacer para el centenario ahora de que se cumplió de Bernstein la suite de West Side Story, y no pude por el monto que pedía la editorial por el alquiler del material, que fue prohibitivo. Usted que estrenó tantas obras y que, bueno, ya vamos a hablar de uno de los grandes proyectos de su vida, que fue la Orquesta de Cámara Mayo, ¿no? Pero imagino que esta filosofía de dar a conocer nuevas obras ha sido una constante en su carrera. ¿Qué es lo que más aparece como un obstáculo a la hora de estrenar nuevo repertorio? ¿El temor a que el público no lo acepte? ¿Los costos a nivel de derechos, como recién mencionaba? ¿El esfuerzo para los músicos? ¿Cuáles son los problemas? Todo. Es un poco todo. Por un lado, yo muchas veces he tenido que sacar de programa obras porque el presupuesto no nos daba para alquilar el material, lo cual es una pena. Pero que es lógico, porque los compositores viven de eso. Uno, cuando le paga la editorial, una buena parte de lo que le paga la editorial va al compositor, y ese es su medio de vida. Antes, en la época de Haydn y Mozart, el compositor era un empleado de palacio, comía con los sirvientes, y muchas veces, inclusive en el Palacio de Esterházy, había rosetas donde en el piso para que la orquesta tocara abajo mientras arriba estaban cenando, y de abajo venía la música de fondo. Funcional. Como quien pone una radio a funcionar. Exacto. Mientras música funcional, o esos bares que te ponen música que Totalmente. te impide conversar. Sí. Bien, bueno, eso que siempre se ha comentado, de que el derecho de autor es, digamos, una necesidad y es realmente un derecho, pero al mismo tiempo funciona como algo retardatario a la hora de que la música avance. Es cierto, y se dé a las conocer, dos cosas, ¿no? Conviven, la necesidad y la reluctancia a veces a tener que poder poner obras contemporáneas porque no entran dentro de nuestro presupuesto. Pero la culpa no la tiene el compositor, la tiene quienes no dan el presupuesto necesario para que se pueda llevar esto a cabo. Cosa que yo veo que se está revirtiendo en nuestro país por las programaciones que veo en la Sinfónica Nacional y mismo nosotros. Y en cuanto al temor de que el público no lo acepte porque es algo nuevo, porque es algo con lo que está poco familiarizado, o el mismo músico, tenemos dos cosas en ese aspecto. Una es una obra que es necesario dar a conocer porque es una obra, como puede ser las de Bernstein, que sabemos que van a ser un éxito. Otras obras que son una apuesta al futuro o a la nada. Experimentales, digamos. Pueden ser experimentales, mucho de la música contemporánea tiene la cuestión de la fórmula. Y la fórmula que permite entonces a mucha gente que no tiene talento componer de acuerdo a una fórmula, y con eso. Pero eso existía en el clasicismo también, en realidad. Eso existió siempre. En el barroco, eso existió siempre. Siempre había fórmulas. Siempre, sí, y por eso hay muy pocos compositores que sobreviven. Por eso son clásicos. Yo me resisto al término académico en la música. Comparto. Creo que es mejor música clásica, porque la música clásica es aquella que perdura. Así como tenemos clásicos en el jazz y en el tango y en tantos géneros. Pero la música clásica es la música que perdura, la que no está sujeta a modas. ¿Me puede tararear una cuadrilla? Claro, sí. O un foxtrot más cercano. Sí, claro. Ya está. Sí. Esa es música sujeta a modas. No pasó a clásica. Sí, en cambio la palabra académico que se puso de moda ahora tiene que ver con la enseñanza y da una sensación de conservador, porque eso crea una barrera entre el oyente y quien da la música. Porque esa es música académica. Si no sabes mucho, por favor, no te metas. Peor era música erudita en una época también. Música erudita. Peor. Era peor todavía, pero va en línea con eso. Yo estoy en contra totalmente de esos términos.
Claro, muchos dicen, no, pero clásico es un periodo. No, señor, clásico es el todo. Clásico son los griegos. Y no vamos a escuchar música griega. Es otra acepción de la Es palabra. otra acepción de la palabra. Ujú. Clásico es lo perdurable. Siguiendo adelante con esta formación suya internacional, ¿de qué época estamos hablando? ¿De los años 60? 60, 70 ya. Yo estudié con Derbo entre 66 y 68, gracias a una beca del gobierno francés, a la cual estaré eternamente agradecido. Y luego en el 70 gané el concurso Dimitri Mitrópulos, en el 71 el premio Raniero III de Mónaco, y fui asistente de la orquesta Gulbenkian antes de ganar el concurso. Ujú. Estuve 3 años en Lisboa. De hecho, mi primer hijo nació en Lisboa. Ujú. Y fue durante 18 años apátrida, porque para los Claro. portugueses era hijo de padres Extranjero, argentinos, claro. entonces era argentino. Y para los argentinos había nacido en Lisboa, ergo era portugués. Y no, él viajó durante todos esos años con nosotros con un pasaporte de hijo de argentino. Ujú. ¿Estaba en ese momento la idea de quedarse a vivir en el extranjero? De hecho, digamos, usted y su familia vivieron afuera y trabajaron, pero de quedarse definitivamente, ¿o siempre estaba la idea de volver o iban y volvían? ¿Cómo Estaba un funcionaba? poco la idea entre quedarnos y volver. Y cuando yo empecé a ver los peligros en esa década, estamos hablando del 70 ya, de la enseñanza, mis chicos ya tenían 3 y 4 años, estaban entrando ya en edad escolar. Y cuando empecé a enterarme que a la salida de los colegios les repartían, como a nosotros nos repartían figuritas para que después fuéramos a comprar Ujú. más, les repartían droga. Entonces, Pero en esa época ya. en esa época, ¿Sí? sí, eso fue decisorio. Ujú. Ahí yo decidí que íbamos a estar mejor acá. No siempre fue así, pero yo estoy muy contento de la decisión que tomé. Y toda esta época de su vida que está atravesada por una historia argentina muy convulsionada, con golpes de Estado, porque usted empieza en la época del peronismo, la revolución que derroca a Perón, después los sucesivos golpes de Estado, los movimientos armados, ¿todo eso afectaba la vida artística? ¿O la vida artística tenía como un vuelo propio, una identidad propia? ¿Cómo se Yo vivía? particularmente vengo navegando o surfeando, como decimos actualmente, todas las diversas olas que han pasado por nuestra política. Y nunca me he siquiera mojado. Ujú. Bien, es un instinto natural, digamos, o... Sí, puede ser, o un don, no sé. Ujú. A mí siempre me interesó la música. Bien. ¿Y tuvo alguna experiencia de que algún proyecto musical se viera discontinuado por un avatar político del país? No, el único proyecto musical que se desbarató de los que yo tuve fue la Orquesta de Cámara Mayo, que se desbarató no por una cuestión política, sino por una cuestión económica. Claro, producto de la política también, Claro. pero eso no tiene nada que ver. Bueno, ya que la menciona, y para los que pertenecemos a la generación como la mía, el nombre suyo está indisolublemente asociado a la Orquesta de Cámara Mayo porque fueron muchísimos años de trabajo. Me gustaría que nos contara cómo aparece ese proyecto de una orquesta que es de un banco y que es mantenida tanto tiempo por un banco. Nuevamente Y, una casualidad. sí. Un día me llama un músico de la Sinfónica Nacional y dice, maestro, hay un aviso que es para usted. Dice, el Banco Mayo va a formar su orquesta y llama a concurso para director. Banco Mayo no lo conocía nadie. Era un banco relativamente nuevo en esa época, Era ¿no? nuevo, debía tener 2, 3 años. Entonces, qué raro. Bueno, yo mando mi carpeta. Se presentaron 33. 33 postulantes a directores. A director de la orquesta. Quedamos 3 y gané yo, finalmente. Era un jurado de pares. No, era de críticos. Ah, sí.
Estaba Estebanovich, no, estaba Blum, Blum que era del Argentinisches Tageblatt, creo. Ajá. Eh, Qué curioso eso. sí, sí, sí. Estaba Durbano, Ajá. claro, Durbano era el presidente del jurado, y alguien más que no recuerdo. Y a partir de allí, digamos, usted gana ese concurso y se encuentra con que el banco tenía una idea de lo que quería hacer o usted lo arma. ¿Cómo funcionó eso, no? Yo tuve una experiencia muy interesante. Armo la orquesta, traté, y esa es una cuestión interesante. Lo armé por un método mixto, no todo por concurso, sino mitad invitación, mitad concurso. ¿Por qué? Porque para el concurso, parece lo más justo y equitativo, usted obtiene solamente lo mejor de lo que se presenta al concurso, no lo mejor de lo que hay. Por invitación uno puede invitar a lo que cree lo mejor que hay. Porque hay personas de muy buen nivel que no se presentarían a determinados Por concursos. supuesto, siempre se da el caso de gente que ya tiene una carrera y que no va a ponerla en juego para perder con un joven porque es amigo de alguien del jurado. Creo que estamos hablando de un concurso para integrantes de la orquesta, no para solistas en los Claro, conciertos. los solistas los Eran... elegí todos yo. Bien. ¿Y cuál era la filosofía? ¿Cuántos años duró la Orquesta Mayo? 18 años, Bien. hasta que se fundió el banco. Sí, en el año 1998. 98. Persistió por los músicos 1 o 2 años actuando de forma esporádica, vulgo changas, pero no... ¿Cómo era la filosofía de programación de la orquesta? ¿Cómo se armaban los programas? Bien, para mí la filosofía de programación de programa se basa exclusivamente en los gustos del público, en lo que hay que darles que les gusta, lo que hay que darles que les va a gustar y lo que hay que darles para ver si les gusta. Bien, y así se hizo. Y así se hizo. Fuimos la única orquesta que ha hecho encargos a músicos argentinos, compositores, para que compusieran obras para nosotros, que estrenamos 72 obras. Son encargos que se le pagaban al compositor. Claro, se le pagaba al compositor, se hacía el material quedaba de propiedad del compositor después de ejecutado. Era una total novedad en nuestro país. ¿Cuáles son los hitos, por así decir, en tantos años que usted recuerda de la Orquesta de Cámara Mayo? ¿Conciertos o artistas que hayan pasado que lo hayan marcado? Recuerdo un concierto por la democracia en la 9 de julio con Alberto Lisi, con, no sé, 300 o 250.000 personas. Era la época de los conciertos masivos, los primeros años de la democracia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y algunos artistas que hayan pasado en parte, además de Alberto Lisi? Bueno, Rostropovich, lo dirigí en el Colón con la orquesta, una maravilla. Y el trompetista famoso francés... trompetista Maurice André. Maurice André también. Rampal también, ¿no? Rampal también. Rampal. Muchísimos artistas de gran nombre hemos tenido. Y también teníamos el concurso argentino de música, porque queríamos estimular a los jóvenes. Y de esos concursos salió Pablo Sarabí, Barile, tantos músicos que han hecho una gran carrera. Sol Gavetta, que hoy día es una de las más grandes estrellas del violonchelo mundial. Ella ganó cuando era una nena de 10 años y tocaba con algo que parecía un cello, más bien parecía una viola con una aguja de tejer puesta para puntal, porque ella era pequeña todavía. Ahora que usted está haciendo referencia a las generaciones más jóvenes y a todo lo que significó ese proyecto para esas generaciones, en particular me acuerdo del concierto de Sol Gavetta, que creo que hizo el concierto de Haydn en el Do Claro, Mayor, sí. En el auditorio de Belgrano. Eso sí lo recuerdo. Me gustaría que nos contara otra faceta de su carrera que se continúa en este lugar al que estamos llegando, que son los 30 años de la Orquesta Juvenil San Martín,
¿Qué es su relación con el movimiento o el sistema de orquestas juveniles de Venezuela o de México? ¿Cómo aparece eso en su vida y qué significado tiene? Un día me llaman del Mozarteum argentino. Dicen, mire maestro, acá hay un director de una orquesta juvenil de Venezuela que quisiera tomar contacto con los directores de acá y pensamos en usted. Digo, bueno, dígale que venga a verme, le dije dónde estábamos ensayando para que viniera a ver un poco del ensayo y luego tomar un café en el intervalo. Y así conocí al maestro Abreu. Dicho sea de paso, me comentó que uno de mis queridos colegas lo había plantado, nunca le había dado la entrevista. Y de ahí surgió una invitación para ir a dirigir la Simón Bolívar. Bueno, yo no ¿Qué sabía. época estamos hablando? 85, 84, 85. O sea, para esa época ya el sistema venezolano estaba armado. Ya tenía 10 años de vida. Bueno, una orquesta juvenil de Venezuela. Yo tenía prejuicios. Cuando llego allá, me encuentro con una orquesta increíble. Y le digo al maestro Abreu, mire maestro, esto yo voy a hacer lo posible para que vengan a la Argentina. Y efectivamente pudimos hacer que vinieran a la Argentina. En el 85 vinieron. Uh-huh. En el Colón hubo En el un Colón concierto. Hicieron concierto de Sibelius, tocando como solista Jesús Hernández, que era el concertino de la orquesta. Tchaikovsky Y también. la cuarta de Tchaikovsky, pero que fue apoteótico, sí. Apoteótico. Sí. Apoteótico. En el caso de Abreu me interesaba cómo era su historia, porque él era un empresario originariamente, ¿no? No era así. No. Él era doctor summa cum laude en ingeniería de petróleos. Era profesor universitario, me comentaba muchas veces cuando almorzábamos juntos, que él había, entre clase y clase, viajaba en un taxi comiendo el almuerzo, porque no le daban los tiempos. Y así hasta los 31 años, donde decide probar suerte de armar una orquesta. No era músico. Él era pianista y organista. Uh-huh. Pero se dedicaba a él era un genio de toda la cuestión de economía de petróleos, que en Venezuela era central, esencial. Entonces, él empieza y convoca una orquesta y aparece 11 chicos en un garage que había conseguido prestado para esto. Y con 11 chicos, yo ya estaba por mandarlos de vuelta, cuando se me para un chiquito y me dice, maestro, ¿con qué empezamos? Y eso lo desarmó. Y de ahí empezó todo, con 11 chicos. Hoy día creo que son 600 o 700 mil chicos. En toda Venezuela ese movimiento. Y además esto tiene réplicas en otros países de América Latina, antes de que llegara a la Argentina. En la Argentina tenemos, por ejemplo, el coros y orquestas, el programa de coros y orquestas de la provincia de Buenos Aires, que dirige un joven muy bueno, salido de las orquestas infantiles, Agustín Andrade, y que hoy día tiene 112 orquestas y coros en toda la provincia de Buenos Aires. No solamente orquestas iniciales o juveniles o infantiles, sino que ya hay orquestas que han pasado a ser profesionales. Vale decir, se empezaron en una ciudad, empezaron a crecer y luego la ciudad los tomó como la orquesta propia de la ciudad. Hoy día, Chascomús, Dolores, Berisso, Florencio Varela y San Isidro tienen orquestas profesionales pagadas por los municipios de cada ciudad, y eso es un enriquecimiento enorme. Que no se hubieran formado sin esta iniciativa, digamos. Me comentaba la directora de Dolores, que fue alumna mía, que hace 17 años, cuando se inicia este movimiento en la provincia de Buenos Aires, no había en Dolores una persona, ni mayor ni menor, que tocara un violín. Hoy día tienen 3 orquestas. El proyecto de la Orquesta Libertador San Martín, que
se superpone con el de la Orquesta Mayo, porque cuando usted Claro, lo sí. piensa, la Orquesta Mayo estaba Estaba en pleno pleno funcionamiento. ¿Tiene que ver con esta experiencia previa? ¿Cómo se ensambla una cosa con otras? Tiene que ver con eso y tiene que ver con un llamado del maestro Abreu, que yo venía de dirigir conciertos en Venezuela y hacer cursos, porque yo iba siempre también para hacer cursos para directores de orquesta, porque allá tenían el problema que tenían más orquestas que directores. Entonces había que formar directores rápidamente para lograr buenas orquestas. Yo había vuelto hacía un mes, me llama, era el mes de febrero, el maestro Abreu, y me dice: maestro, mire, acá yo estoy con unos chicos de la Argentina que me comentan que se han quedado sin orquesta. Se había cerrado la orquesta de Radio Nacional y se había cerrado una orquesta federal que duró muy poco y no tienen dónde practicar. ¿Usted se anima a crear una orquesta juvenil? Digo: sí, cómo no, maestro, dígale a ellos que vengan a hablarme y vamos a coordinar todo. Dicho y hecho, a las 2 semanas vienen los chicos a casa, empezamos a planificar todo y yo quise planificar con fechas. Y le dije: miren, para tal fecha vamos a hacer el primer concierto. ¿Ustedes cuántos chicos creen que pueden venir? Y calculamos 75. El primer ensayo eran 27. Para el primer concierto ya eran 94. Y esto además se vincula con el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y ese ciclo del que hablábamos hace un rato. Entonces, cuando empezamos a ver lugares posibles de ensayo y de actuación, yo les tiré varias ideas y les dije: miren, vayan a ver al Colegio Nacional Mariano Moreno, donde yo había cursado el secundario, que tiene un lindo salón de actos y podemos tal vez ensayar. Y dicho y hecho, se pudo ensayar ahí. En los primeros 2 años ensayamos ahí. Y el primer concierto se hizo en el club italiano que está frente al Parque Rivadavia. Y luego le dije: y empiecen a ver, a tirar cables para la Facultad de Derecho. En mi época se hacían conciertos fabulosos allá y hoy día está cerrada. Dicho y hecho, se hizo. Bien, y así llegamos a los 30 años, que me gustaría que desde el año 94 hasta el año próximo, donde se van a cumplir los 30 de actividad ininterrumpida, ¿verdad? Ininterrumpida. Sí. ¿Cómo fueron? Porque fue cambiando la configuración de esa orquesta. Me acuerdo en las primeras épocas cuando usted hablaba de que era una orquesta privada. Privada de todo. Privada de todo, en la época de las privatizaciones, y luego encontró cobijo de cierta estructura del Estado. Bien. De becas. ¿Cómo fue eso? La cuestión es así. Creamos la orquesta. Cuando una semana antes del primer concierto yo llamo al maestro Abreu, que era entonces, por ese entonces era ministro de Cultura, porque también él hizo una gran carrera política. Él había sido diputado también antes. Le digo: maestro, mire, para tal fecha vamos a dar el primer concierto de esta orquesta que usted me pidió. Ah, yo voy. Eso fue todo. Y se apareció acá. Eso obligó al secretario de Cultura de la Nación a venir también al concierto, porque venía el ministro de Cultura de Venezuela, él no podía faltar. Los que le cuento de los discursos, teníamos todo a nuestros pies. A los 15 o 20 días cambiaron el secretario de Cultura, quedó todo escrito en el agua y no hubo nada. Entonces ahí empezamos a trabajar. Y esa orquesta se mantuvo durante 18 años sin ningún aporte, ni estatal ni privado, salvo algunos profesores que de vez en cuando nos mandaba el Mozarteum para que dieran algunas masterclasses, y un juego de timbales y de contrabajos y también de bombo que nos donó la UNESCO por una gestión del maestro Abreu. Justamente. Era el único apoyo que tenían en el ámbito de la Facultad de Derecho. Claro, y tener el ámbito, pero había que cubrir muchos gastos porque los fletes para los grandes instrumentos, los timbales, los contrabajos, los violonchelos, etcétera, la fotocopia para las partes, para todos los chicos, para que pudieran llevarse para estudiar a casa,
todo eso hacía que tuviéramos muchos gastos. Entonces yo pedía al público, decían, miren, recuerden que todos nuestros conciertos son de entrada gratis y pública, y salida todo lo que puedan. Y a la salida la gente colaboraba generosamente y nunca llegamos a estar en rojo. ¿Cómo se produce la transición hacia una orquesta de becarios? Nunca llegamos a estar en rojo porque cubríamos esos gastos, pero nadie en la orquesta, ni el último de los segundos violines, ni yo, percibíamos un centavo durante esos 18 años. Un día recibo un llamado, y yo había hablado con mi esposa y le había dicho, mira, yo creo que este es el último año, la orquesta ya tenía 18 años, es muchos problemas, cada vez más mayores. Y dice, espera, vamos a ver, quédate tranquilo. Y justo al mes o mes y medio me llama de la Secretaría de Cultura José Luis Castiñeira de Dios, entonces director nacional de Artes. Y me dice, mira, Mario, porque nos conocíamos y nos teábamos, un ministro fue a Venezuela, le mostraron la Simón Bolívar, vino acá y dijo, quiero una San Martín. Y yo le expliqué, que me dice él, que la San Martín ya existía. Así que venite al ministerio para ver cómo hacemos para su entrada en el ministerio. Y esa entrada iba a ser mucho más ordenada de lo que finalmente fue, porque lógicamente después de unos meses cambió y no pudo terminar todo el trabajo que había iniciado. Pero de esa manera entramos nosotros en el Estado. ¿Y qué significó eso? Significó que ahora los chicos cobraban una beca, pero también que teníamos un cuerpo docente. Y todo esto fue creciendo, y espero que pueda seguir creciendo aún más, porque esas son mis metas. De 55 chicos que teníamos en el primer año, que era lo que teníamos de la Libertador, que pasó a llamarse Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional de José de San Martín. Y teníamos 6 profesores, y luego en este momento ya hemos llegado a 86 becarios y 13 profesores, uno por cada fila de instrumentos. Y de esa manera ellos tienen ahora toda una cuestión didáctica que está ahora apoyada por la Universidad Nacional de las Artes, puesto que a partir del año próximo todos los integrantes de la orquesta van a poder acceder mediante el trabajo que realizan en la orquesta, más 3 materias no presenciales, es decir, a distancia, de la UNA, acceder a un título universitario de pregrado, como es la Tecnicatura en Instrumentista de Orquesta. Ese título es muy lindo para colgarlo, mirá mamá, mirá papá, es lo que conseguí, pero también si entra en una orquesta del Estado, le significa un 25% más de sueldo por título. ¿Se puede decir que a lo largo de estos 30 años lo que usted soñaba de lo que una orquesta provenir puede darle al futuro profesional de la música se ha ido cumpliendo, o hay todavía muchas cosas por saldar? Se ha ido cumpliendo plenamente. Siempre tenemos más para buscar. A mí me gustaría tener un sistema de promoción de los compositores mediante encargos, pero son cosas que con el tiempo van a llegar. En este proceso de vinculación con los orquestas juveniles, me imagino que habrá tenido contacto con Gustavo Dudamel. Pues, por supuesto. Yo Gustavo Dudamel lo conocí cuando tenía 14 años él, y tocaba en los primeros violines de la orquesta de Barquisimeto. Luego se lo llevó a Abreu a Caracas, y él se desarrolló de una manera magnífica. Él es realmente un genio. Es equiparable, yo diría, con Leonard Bernstein.
fácilmente. Por su personalidad, Por además. su personalidad y por sus características. Es algo que él no compone. Sí, Compone, sí. ha compuesto música para una película, creo que Simón Bolívar, pero no es algo a lo que se dedique plenamente. Maestro, antes de terminar nuestra charla, y ya que hablamos de composiciones, usted tiene su hijo mayor, Esteban, Es que el menor. es el mayor, perdón. es el mayor, sí, que es compositor. Me gustaría que nos hablara de su familia, de quién fue su mujer y de sus dos hijos y Bien. de su nieto. Mi esposa, que falleció lamentablemente el año pasado, fue una compañera increíble. Ella me apoyó en todo lo que yo quise hacer. Yo la incorporé en muchos proyectos también y trabajamos juntos. Por ejemplo, ella era la coordinadora y encargada de prensa de la Orquesta de Cámara Mayo. Y después pasó también a ser la coordinadora y directora de la Orquesta Juvenil Libertador San Martín. Ella fue una personalidad importantísima para el desarrollo de muchas actividades. Ella organizaba conciertos y conferencias en la Universidad KS y así dio la oportunidad a muchísimos jóvenes de hacer sus primeras presentaciones. ¿Cuántos años estuvieron juntos? 62 años, un privilegio. Bueno, y el fruto más importante de ese recorrido, que son los hijos, que están vinculados, uno de una manera más directa con la música, pero otro también de alguna manera. Me gustaría que nos contase acerca de ellos. Bien. Esteban es compositor y está mal que yo lo diga, pero es de fama mundial. Ahora estaba muy contento ayer porque le avisaron del Colón que el 10 de agosto próximo le estrenan el concierto para piano, que tuvo un éxito. Yo estuve en New York cuando él lo estrenó con Dudamel y Sergio Tiempo tocó el piano. Fueron 6 conciertos, incluidos el ensayo general con público, donde siempre al terminar el público estaba de pie gritando y aplaudiendo. Fue un éxito increíble para una obra que es la primera vez que se escucha. Bien, él es un compositor que ya no precisa ninguna presentación. Él vive en París y tiene un hijo, está casado con una ex violista de la Orquesta Juvenil Libertador San Martín y que ahora es artista plástica. ¿Cómo se llama? Fernanda Caputi. ¿Y su de nieto? Bensecri. Claro, ¿y su nieto? Y Noah Bensecri. Bueno, y en cuanto a su otro hijo, Claudio, mi hijo menor, es sociólogo, es doctor en sociología por la Universidad de New York y actualmente dirige el doctorado en sociología de la Universidad Northwestern de Chicago, que es la universidad más importante del noreste. Ese libro que él escribió y en el cual yo dejé también mi testimonio, El fanático de la ópera, que fue publicado acá por siglo XXI, ¿qué significado tiene en el marco de toda esta vida tan atravesada por la música? ¿No? Él elige ese tema como una tesis de graduación prácticamente, ¿no? Sí. Él elige ese tema y él es muy melómano. Le gusta muchísimo la ópera, conoce también mucho de música sinfónica, pero es un chico con una capacidad de conocimiento y curiosidad intelectual enorme. Te puede nombrar equipos enteros de la NBA, por ejemplo, y conoce historiales del fútbol y cuando fulano metió aquel gol y cuando Mengano le atajó el penal a Sutanito. ¿Estaban los planes familiares de ustedes que sus hijos vivieran y desarrollaran carreras en el exterior, digamos que de alguna manera dejaran el país? Nosotros nunca tuvimos planes para ellos, salvo que fueran felices. Hicieran lo que hicieran, y fueran lo que fueran. Y creo que lo logramos. Maestro, como para cerrar en esta extensa trayectoria vital que nos compartía, ¿qué aspiraciones vinculadas con el arte al cual usted dedicó su vida, con la música,
le quedan como pendientes o les gustaría seguir desarrollando? Para el año próximo tenemos pendiente una gira a Japón en el mes de agosto con la Orquesta Sinfónica Juvenil José de San Martín. Tenemos varios proyectos, pero que todavía tienen que ser cristalizados por el amén de las dirigencias políticas. Maestro, una reflexión sobre por qué es importante la música o lo que se entiende por música de contenido artístico, porque la música está en todos lados, ¿no? Pero la música de la que nosotros hablamos para el nivel de vida de una sociedad o de un pueblo. Claro, es la música como lenguaje universal llega a todo el mundo sin necesidad de traducciones. Y es algo que si uno tiene el gusto por la música, y para tener gusto por la música clásica de lo que estamos hablando, hay que tener frecuentación con la música clásica. Sin frecuentación no hay gusto. ¿Usted se acuerda de Volver al Futuro? ¿Recuerda el momento en que este chico que viaja a 1955, toca algo de rock del 85 y todos se le quedan así con los ojos como platos? ¿Qué es eso? Y dice, ya les va a gustar. ¿Por qué les va a gustar? Porque se lo va a frecuentar. Pero en ese momento nadie hubiera sido rockero. Bien. Entonces, la asignatura pendiente es difusión. Difusión en los medios masivos de difusión para que la gente, para que el ciudadano tenga también la opción de la música clásica y no solo de la música popular o la mal llamada música popular, porque es música industrial, comercial, la que se da por las radios y televisoras, y que tengan la opción de poder escuchar música clásica también como les entra en la casa la televisora y la música en las radios. No hay una televisora, salvo en cable, y que hay una o dos nada más, que transmitan contenido de música clásica. Y eso es directamente discriminatorio. Bien. Hace a la libertad también tener opciones, ¿no? Opciones reales. Es el ideal de la democracia, es la opción. Si usted no tiene opción, no tiene democracia, tiene dictadura. Ahora estamos con la dictadura de la música industrializada. Bueno, maestro, le agradecemos mucho su tiempo y el testimonio que nos dejó de toda esta intensa y extensa carrera artística y personal. Muchas gracias. No, gracias a vos.